Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 24. Amigos. Saitama paseaba por el impresionante laboratorio de robótica del joven genio que estaba dando vueltas, trabajando con entusiasmo en diferentes proyectos a la vez mientras buscaba lo que buscaba, y seguía hablando. Desde el momento en que se encontraron en el pasillo, no había dejado de hablar. Aquí nadie me molesta mucho. Puedo construir prácticamente lo que quiera. No es tan grande como mi laboratorio principal en Ciudad I, así que no puedo volverme loco, pero... Saitama observó mientras tomaba un destornillador de una mesa y comenzaba a experimentar con diferentes robots y dispositivos a lo largo de su camino. Me traen todo tipo de chatarra de diferentes criaturas cyborg y robots malvados que limpian por las ciudades. A veces encuentro piezas nuevas y geniales para reforzar mis propias cosas, es genial. El héroe calvo caminaba lentamente junto a los numerosos proyectos extraños o incompletos, como si estuviera visitando un museo. Sí, se detuvo en una mesa que tenía una colección de orbes brillantes que salían de una caja volcada. Cuando cogió uno para examinarlo, lo sintió vibrar en la palma de la mano como si estuviera hirviendo. Esas son granadas que voy a poner en uno de mis exotrajes, exclamó el chico emocionado. De hecho, recogí esa energía del metal de la nave alienígena que destruyó esta ciudad. ¿Te acuerdas del boss al que venciste? Con la mirada entrecerrada, acercó el extraño orbe a su rostro para verlo mejor. Creo que sí, dijo, golpeando el cristal. La energía de su explosión final aún permanecía en parte del metal de esa nave. tarareó Saitama mientras lo dejaba y continuaba. Es súper potente. Estaba pensando en cómo alimentar mi equipo con él, pero es demasiado volátil en su estado puro. Una sola de esas bombas es como una mini bomba nuclear. Es genial. Saitama lo observó mientras escarbaba en algunas cajas por un rato hasta que el niño apareció victorioso. Lo encontré. Corrió a un rincón donde estaba instalada su computadora principal y Saitama lo siguió en silencio, con la esperanza de resolver rápidamente el problema. El chico se dejó caer en su silla y empezó a escribir algo furioso mientras seguía hablando de la granada. Si logro sintetizar esa energía, quizá pueda purificarla y convertirla en una fuente de energía sostenible para algo más que armas. Saitama recogió un brazo robótico desechado y lo agitó un par de veces. ¿Te refieres a algo para microondas y cosas así? Accidentalmente activó algo y el brazo disparó una ráfaga de energía contra la pared. Su mirada se desvió hacia el chico para ver si lo estaba viendo. Sí, dijo el niño emperador, ignorando el alboroto mientras seguía escribiendo como un loco, o tal vez incluso como aviones de combate. Saitama se acercó y se unió a él frente a su computadora. Bueno, eso sigue siendo un arma. Bueno, mira esto, el niño lo ignoró, dando vueltas en su asiento con algo en las manos. Atrápalo. Saitama obedeció y examinó lo que le lanzó. ¿Qué es esto? Una bola de metal. No es cualquier metal. También es de esa nave alienígena. Se dio la vuelta y empezó a escribir de nuevo mientras explicaba. Le hice algunas pruebas y, de hecho, es el metal más resistente del planeta con diferencia. Casi 100 veces más resistente que el titanio. Mira, tengo una máscara que uso para escanear el cuerpo de una persona y me dice su fuerza física. Te escaneé al salir de nuestra primera reunión, pero por alguna razón no pude obtener una imagen lo suficientemente precisa. Al principio, pensé que era porque eras demasiado débil, pero ahora creo que quizás hayas superado por completo los límites del dispositivo, lo cual es una locura. Saitama lanzó la pelota al aire varias veces con una mirada confundida. ¿De acuerdo? Con esa bola, quizá pueda obtener una lectura precisa de ti. La forma en que se usó el metal en la nave era un poco contraria a sus componentes, lo que lo hacía considerablemente más débil de lo debido, razón por la cual pudimos cortarlo. Me llevó un tiempo, pero logré diseccionar sus componentes clave y limpiarlo por completo de sus propiedades extrañas. Ahora está en su forma pura, lo que, si no me equivoco, es casi invulnerable. Saitama se quedó mirando su reflejo en el metal por un momento. Invulnerable. Lo apretó varias veces como para probarlo, pero parecía una bola de metal normal. Así que lo apretó un poco más fuerte, y, para su sorpresa, se rompió por completo en su palma. Al menos eso creo, continuó el niño emperador, pero no lo sabré hasta que lo pruebe, por eso estás aquí. Tiene una placa de presión en el núcleo, así que solo tengo que volver a hundirla en mi computadora para ver cuánta presión puedes aplicarle.
Hasta ahora, la he probado con Darkseid y Tank Top Master, y obtuve buenos datos, pero, 1. El niño emperador giró en su asiento y se quedó mirando los trozos de metal en su palma. Yo, lo rompí un poco, lo siento, rió el chico, negando con la cabeza. Es increíble. Saltó del asiento y corrió a examinar los daños. Madre mía, ni siquiera pudieron abollar esa cosa, y tú la destrozaste. Saitama lo observó confundiéndose. Entonces, eso es bueno. Bien. Es increíble. Sus jóvenes ojos brillaban de admiración mientras retrocedía y se dejaba caer en su asiento con un suspiro. ¿De verdad podría ser el héroe más fuerte del mundo? Se dio la vuelta y siguió escribiendo. Saitama no respondió. En cambio, miró alrededor de su pequeño y desordenado espacio de trabajo hasta que vio algo interesante escondido en un rincón. Volviendo la vista hacia el joven genio para ver si lo observaba, se acercó con paso tranquilo. Por eso pensé que definitivamente serías el número 1 después de esa misión, afirmó el niño emperador. Saitama casi no procesó lo que dijo al abrir la puerta de un mini refrigerador. Para su deleite, había algunas opciones buenas. ¿Qué? En el ranking, aclaró. O sea, Tornado es fuerte y todo, pero es un poco inmadura. Saitama arqueó una ceja ante la ironía de que esa declaración viniera de un niño literal, pero decidió no hablar al respecto mientras atacaba su comida. Siempre hace las cosas a su manera. Incluso cuando tenemos misiones juntas, sé que no pasa a menudo, pero cuando pasa, se niega a cooperar más que nadie. Es muy molesto cuando esperan que yo les idee un plan. O sea, es como un tornado. Nunca sé qué va a hacer, ¿sabes? Sí, murmuró Saitama. ¿Tienes gelatina? ¿Eh? El niño emperador se giró y lo vio untando mantequilla de cacahuete en una rebanada de pan. Ah, sí, creo que sí. Fíjate en la parte de atrás. Gracias, Saitama buscó un poco hasta encontrar lo que necesitaba. Es bastante fuerte, sin embargo, dijo, aportando su opinión sobre el tema anterior. Parece que siempre hace algo útil. El niño emperador se encogió de hombros. Sí, a veces, o sea, no me malinterpreten, es una gran heroína, de hecho, si soy imparcial, probablemente sea la mejor. Estadísticamente hablando. Estadísticamente. Murmuró Saitama mientras le daba un mordisco a su sándwich. De repente, apareció un video en el monitor grande en el que estaba trabajando el chico. Era una noticia en vivo del ataque, del que aún no estaban al tanto. Lightning Max tenía los ojos cerrados mientras usaba heroicamente su cuerpo para proteger a Spring Mustachio de la explosión, solo que no sentía dolor, incluso después de que el estruendo atroz se calmara. Al abrir los ojos, estaban envueltos en una burbuja verde. Tornado. Gritó Stinger, mirando al cielo. Nos salvó a todos. Con un fuerte remolino de viento, la zona quedó despejada de humo, dejando al descubierto la escena en su totalidad. La audaz mirada de Tatsumaki recorrió la provincia, asegurándose de proteger a todos. Había barreras rodeando cada edificio a su alcance, junto con los 3 héroes de clase baja que aún se encontraban allí. Resopló aliviada y volvió su atención al monstruo. Ahora rezumaba energía dorada por las fisuras que le rodeaban el cuerpo, y sus brillantes ojos rojos la miraban fijamente. Ra-Aruk. Con un rugido, disparó un rayo en su dirección. TCH, se burló al chocar con su barrera. Extendió la mano y volvió a cerrar el puño. Ra-Aruk. El lado derecho del monstruo quedó aplastado en un instante. Ra-Aruk. La criatura se desplomó, disparando ese rayo mortal desde su garganta hinchada en todas direcciones. ¡Mierda!, exclamó cuando los ataques descuidados lograron excavar el suelo bajo uno de los edificios. Este empezó a derrumbarse antes de que ella lo atrapara. En ese momento, tuvo que agacharse para evitar otro rayo que se dirigía hacia ella demasiado rápido como para bloquearlo. Le costó una fracción de segundo de concentración y el edificio empezó a inclinarse de nuevo. En cuanto recuperó el equilibrio, lo agarró de nuevo y lo puso en pie. El repentino movimiento del edificio inestable provocó gritos de pánico desde dentro, y para su irritación, un hombre salió de repente por una de las ventanas, gritando de terror al caer desde el piso 15. Tatsumaki se acercó rápidamente y lo agarró por el cuello de la garganta, interrumpiendo su grito. La mirada del hombre horrorizado se dirigió a su salvador. Tornado. Me salvaste. Tatsumaki le dirigió una sola mirada antes de arrojarlo suavemente hacia la ventana más cercana. Gracias. Gritó.
Con su poder, arrancó pedazos del campo destruido cercano y los apiló debajo del tren de aterrizaje vacío del edificio para mantenerlo estable. Listo, resopló antes de devolver su mirada acerada a la bestia responsable. Con la mitad de su cuerpo convertido en un montón blando, hacía todo lo posible por ponerse a la defensiva. Aún le quedaban 3 brazos y una pierna, pero era claramente un blanco fácil ante el héroe al que se enfrentaba. Tatsumaki extendió la mano y volvió a apretar lentamente el puño. Con cada movimiento de sus dedos, el cuerpo de la bestia implosionaba. No te levantes otra vez. El niño emperador y Saitama observaban atentamente las noticias mientras este último saboreaba su sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. Estadísticamente hablando, continuó el niño, Tornado tiene la tasa de protección civil más alta de todos los héroes de la organización, por un margen muy amplio. Se calcula en función de diversos factores desde la llegada de un héroe al lugar de una misión. Por un lado, la peligrosidad de la amenaza, y como lleva varios años entre los 2 primeros de la clase S, solo la llaman para situaciones de alto riesgo. Además, está la tasa de supervivencia civil según la llegada de un héroe, y, en resumen, cada vez que está en el lugar de la misión, la probabilidad de bajas civiles se reduce en un 97%, una locura. Saitama mordió su sándwich mientras observaba la imagen de la mujer en cuestión en la pantalla. Ella observaba heroicamente el cuerpo aplastado del monstruo con el que acababa de luchar. «Guau», pensó. Sabía que era una buena heroína, pero escuchar esas cifras realmente lo pone en perspectiva. Es el mayor logro de cualquier héroe jamás registrado oficialmente, añadió el emperador niño. A pesar de haber mencionado sus logros, seguía mirándola fijamente, como si su mera visión le diera dolor de cabeza. Era un incordio, pero no podía negar su eficacia en el trabajo de héroe. Entonces, ¿por qué no debería ser la número 1? Preguntó Saitama. La pregunta lo pilló desprevenido y parpadeó para disipar su aturdimiento. No sé, dijo encogiéndose de hombros. Ella solo, en lugar de terminar su pensamiento, negó con la cabeza. Creo que deberías ser tú, eso es todo, supongo que soy un poco fan tuyo. Saitama miró fijamente al chico sin reaccionar a la noticia. Así que es un fan. Dio otro mordisco a su sándwich y volvió a mirar la pantalla cuando algo más empezó a suceder. Parecía que el cuerpo aplastado del monstruo se estaba curando de nuevo. ¿En directo? Sí. Saitama asintió, y luego dio otro mordisco. ¿Crees que deberíamos ir a ayudar? El niño emperador vio al monstruo transformarse en una especie de masa enorme con brazos que no dejaban de crecer. Cuando cortaron la transmisión, la criatura tenía una forma casi humanoide. Ahora, era como un chicle brillante con manos que salían de él en casi todos los ángulos. Evolucionaba como un jefe de videojuego que se negaba a morir. Aún así, no era rival para el héroe con el que, por desgracia, se enfrentaba, por muchas transformaciones que hiciera. Tornado lo tiene todo bajo control, aunque es impresionante que siga subiendo, ¿verdad? Saitama masticó su último bocado encogiéndose de hombros. Supongo que sí, oye, gritó el niño emperador, girándose en su asiento. Saitama lo observó contemplar sus palabras por un momento, mirando distraídamente la pantalla que tenía encima un par de veces. A ti siquiera te importa el ranking. El ranking, repitió. O sea, en esa conferencia de prensa, defendiste a Tornado con mucha fuerza, casi parecía que ni siquiera quería ser el número 1, Saitama dio el último mordisco a su sándwich y se sacudió los guantes antes de encogerse de hombros. En realidad no, o sea, da igual una vez que estás en la clase S, ¿verdad? Parece que todos son bastante fuertes. Su mirada volvió a la pantalla y, de nuevo, se quedó mirando la imagen de la pequeña mujer enfrentándose al asqueroso trozo de carne. No había ni una pizca de urgencia en su inquebrantable pose de dominio, y si algo le resultaba familiar en lo que veía, era que casi parecía aburrida. Supongo que me parece de mala educación que nadie crea que pueda con el trabajo, eso es todo. La mirada desinteresada de Tatsumaki observaba el feo desastre de brazos extendidos que se agitaba y rugía con sus gritos agonizantes. No entendía por qué seguía levantándose. ¿Había algo específico en el que debía destruir? ¿No era solo cuestión de reducirlo a cenizas? Cada evolución que realizaba parecía destrozar su cuerpo, pero también parecía crecer en fuerza a pesar de su forma debilitada. Entonces, ¿destruirlo aún más solo desencadenaría otra evolución más poderosa? Me pregunto qué haría, negó con la cabeza con una risita. Esa respuesta era casi demasiado obvia. Kode la observaba desde la ventana con un tazón de fideos que sorbía tranquilamente.
Rió entre dientes mientras masticaba. ¿Todavía no te inmutas, Observó los edificios circundantes un momento mientras hacía girar los fideos. Eres increíble, me gustas. Su mirada volvió a la masa de carne al otro lado del campo. Tatsumaki entrecerró los ojos cuando el monstruo detuvo repentinamente su agonizante agitación. La atacó de repente desde lejos antes de empezar a mirar a su alrededor. Antes de que pudiera realizar un movimiento tan inteligente, de repente comenzó a disparar rayos desde todo su cuerpo hacia las bases de los edificios en todas direcciones. En un instante, 6 o 7 se derrumbaron, provocando más gritos de terror entre los que quedaban dentro. Tan rápido como pudo, los atrapó a todos y los puso de pie rápidamente. En respuesta, el monstruo se derrumbó aún más. ¡Mierda!, exclamó, arrebatándoselos también. Fue un shock porque la bestia había demostrado poco pensamiento estratégico. Esta era la primera señal de inteligencia, en absoluto. Code dio otro sorbo a sus fideos justo cuando el edificio en el que se encontraba se derrumbaba. Formaban casi un ángulo de 45 grados con el suelo cuando ella los atrapó. Bien. Al dar otro mordisco, tiró el tazón a un lado y se puso de pie. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en otra habitación. Las luces del edificio estaban apagadas, pero pudo ver claramente a un grupo de civiles apiñados en el baño, gritando desesperadamente mientras escuchaban los sonidos de la calamidad. Sin dudarlo un instante, agarró a una mujer por la parte de atrás de la camisa y la arrojó por la ventana. Tatsumaki se fijó en la mujer que caía y la agarró desde la distancia, levantándola lentamente hacia una ventana. Su mirada se dirigió a otro edificio cuando un hombre atravesó el cristal de una habitación en el último piso. Ella también lo agarró. Suela. Guau. De repente, la gente volaba por las ventanas de los edificios en todas direcciones, casi demasiado rápido para que pudiera reaccionar. De alguna manera, logró atraparlos a todos mientras caían, uno tras otro, y justo cuando creía tener la situación bajo control. ¡Aguijón!, gritó Lightning Max cuando el monstruo empezó a disparar su rayo hacia su compañero de clase A. Stinger esquivaba con maestría el rayo de la calle donde se encontraba. Corrió por los laterales de los edificios y se deslizó por debajo y por encima de los coches vacíos que se interponían en su camino. Aún así, apenas esquivaba el ataque incesante, y cada vez que lo hacía, el rayo de energía destructiva lo superaba zumbando, destruyendo todo a su paso. Un solo resbalón le bastó para ver toda su vida pasar ante sus ojos. El rayo de la muerte se acercaba rápidamente, y ni siquiera tenía la opción de esquivarlo. Su mirada se dirigió a Lightning Max, quien aún soportaba el peso de Spring Mustachio. Justo cuando creía que estaba perdido, el rayo de energía lo envolvió y ese familiar resplandor verde lo envolvió en una burbuja de protección. De repente, fue levantado en el aire y arrojado a uno de los edificios cercanos que Tatsumaki aún sostenía. «Quítate del camino». La escuchó gritar desde la distancia. Con un gruñido, rodó sobre sus manos y rodillas para recuperar el aliento. Aún estaba conmocionado por haber estado a punto de morir hacía apenas un segundo, y entonces, se dio cuenta de que no estaba solo en esa habitación oscura. Tac. Con un destello de luz exterior, una visión sorprendente se le reveló al otro lado de la habitación. Un hombre extraño, de barba desaliñada y cabello rizado, sostenía a otro hombre por el cuello con una mano brillante. «¡Oye!», gritó. «Mételo». La mirada perezosa del hombre se dirigió hacia él sin la menor preocupación por ser atrapado en el acto. «Bájalo». Code miró al joven héroe por un largo momento antes de dedicarle una pequeña sonrisa. No hay problema, SHHH. Arrojó al hombre por la ventana. «Mierda». Stinger saltó de inmediato hacia la ventana por la que había entrado para intentar salvarlo, pero antes de que pudiera salir, le agarraron el pie con fuerza. Code lo empujó de vuelta al interior y lo estrelló contra la pared, abriéndose paso hasta la habitación contigua, atravesando la pared de yeso, un escritorio y una cama. No se detuvo hasta que golpeó la otra pared con un golpe doloroso. Stinger se deslizó hasta su trasero mientras su visión se nublaba. Stinger. Stinger. La voz de Lightning Max llegó crujiendo por su auricular. «Stinger, ¿estás ahí?» Estoy aquí», gritó. «Oh, gracias a Dios. Creí que eras Max». Lo interrumpió, usando la pared detrás de él para ponerse de pie. «Hay alguien más». Auge. Antes de que pudiera terminar, Code, que tenía una mano sobre su boca, le golpeó la cabeza contra la pared.
Code lo miró fijamente con esa mirada perezosa suya antes de quitarse el auricular de la oreja y aplastarlo con un pellizco. Cantó con tono atrevido mientras se inclinaba y lo miraba fijamente a los ojos. No puedo permitir que arruines mi entrada, héroe, Tatsumaki levantó con cuidado a los últimos civiles que caían de vuelta a uno de los edificios antes de que finalmente se cansara. Su mirada volvió al monstruo que ahora apuntaba a los otros héroes de clase baja que luchaban por escapar. Con sus poderes, los atrapó un instante antes de que fueran vaporizados por el rayo de luz del monstruo, igual que el otro. De nuevo, los arrojó a un edificio cercano antes de elevarse aún más en el aire. Con ambas manos extendidas, rodeó todos los edificios a su alcance con una luz brillante de protección y comenzó a levantarlos lentamente, arrancándolos por completo de sus cimientos desmoronados hasta que estuvieron a una distancia más segura. Ra-Arruk. El monstruo rugió al ver las construcciones voladoras antes de volver a fijar la mirada en la mujer responsable. Ra-Arruk. Con un rugido, le disparó un chorro de sangre, esperando pillarla desprevenida. Con una mano, detuvo la explosión antes de que se acercara. Aún así, su expresión era tan desinteresada como siempre, como si semejante hazaña imposible fuera pan comido. Mientras contenía la energía, de repente tuvo una idea y la puso en práctica de inmediato. Con un suave empujón, su barrera comenzó a envolver la explosión de energía, devolviéndola a su origen. El monstruo seguía disparando sin parar, como si estuvieran en una lucha de poder que perdía rápidamente. Cuando su barrera alcanzó a la criatura, la envolvió por completo en una barrera inversa. La explosión de energía comenzó a llenar rápidamente el espacio vacío antes de que todo el interior del orbe verde brillante se iluminara con la extraña fuente de poder. Arruk. De inmediato, por el repentino aumento de la urgencia de los rugidos del monstruo, supo que la energía estaba quemándolo vivo. Con un lento apretón de su mano, la barrera inversa se condensó, aumentando la intensidad de la luz con cada movimiento de sus dedos. Saitama miró la pantalla con una expresión vacía que no expresaba exactamente lo que sentía. Había visto muchos poderes y habilidades asombrosos a lo largo de su carrera como héroe, e incluso esta misma mujer le había impresionado antes, pero, verla levantar 15 complejos de apartamentos por los aires sin esfuerzo mientras luchaba contra un monstruo con una sola mano fue realmente asombroso. Entre eso y el pequeño detalle que hizo durante su misión, no podía decir que era más impresionante, de hecho, no se le ocurría nada más que decir que guau. Por otro lado, el niño emperador no estaba tan interesado. La observó condensar la bola de luz poco a poco hasta que se redujo al tamaño de una pelota de béisbol y se desvaneció, probablemente reduciendo al monstruo a cenizas ante sus propios ojos. Quizás estaría más impresionado si no supiera ya de lo que Tornado era capaz. Por lo que había visto, esto era poco más que una victoria típica para ella. Solía observarla con asombro, como todos los demás, hasta que descubrió qué tipo de persona era. Quizás era un poco parcial, pero se mantenía firme en su opinión de que no era apta para el puesto número 1. El número 1 debería ser más que fuerza y estadísticas, el número 1 debería ser alguien que inspire esperanza incluso en los momentos más sombríos, y, en su opinión, el único héroe que lo ha hecho en los últimos meses ha sido Saitama. El hombre calvo rió entre dientes tras él, desviando su atención de la pantalla justo cuando Tatsumaki volvía a colocar los edificios en su sitio. Lo miró y lo vio sonreír levemente al monitor. Salvo una pequeña mueca en las comisuras de los labios, su rostro tenía una expresión más o menos simple, pero esa sonrisa parecía extrañamente genuina. Más aún, le planteó varias preguntas. ¿Qué tiene Tornado que parece impresionar tanto a Saitama? ¿Por qué la apoya tanto? ¿Por qué casi parece gustarle? Ella realmente es fuerte, dijo Saitama, esencialmente respondiendo todas las preguntas que tenía el niño como si estuviera leyendo sus pensamientos. El niño emperador lo observó un momento antes de volverse y ver a una multitud saliendo furiosa de los edificios, todos convergiendo hacia la heroína que les había salvado la vida mientras se cernía sobre el suelo para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. La cámara pronto enfocó a un equipo de reporteros que se abría paso entre la multitud. Sí, respondió finalmente. Nunca dije que no, Saitama miró a la niña, preguntándose de dónde venía esa afirmación.
No pretendía insinuar nada sobre su opinión de ella. Aparte de ti, sin duda es la más fuerte que tenemos, pero, hay una razón por la que no tiene amigos. Inconscientemente, el niño emperador observaba con enojo la mirada desinteresada de Tatsumaki cuando la cámara se acercó para un primer plano. Dale tiempo Y. Ya verás, Saitama arqueó una ceja con curiosidad ante el visible desagrado en su rostro. Parecía que este chico la detestaba. ¿De verdad era tan mala? De todo lo que había dicho hasta ahora, lo que más le llamó la atención fue: no tiene amigos. Tornado. Por aquí. Lo lograste. Por eso eres el número 1. Eres el mejor. ¿Podemos obtener un comentario? Tatsumaki estaba siendo asaltada por un mar de manos extendidas y sinceros elogios por doquier. Esperen, intentó callarlos. ¿Hay alguien herido? Tornado. Aquí mismo. Firma mi camisa. ¿Qué? Miró a su alrededor en busca de alguien que pudiera haber resultado herido al derribar los edificios. Era una maniobra peligrosa, pero era lo único que se le ocurría para ponerlos a todos fuera del alcance de los ataques. Un momento. Te amamos. Usted es el mejor. Ella dejó escapar un suspiro de frustración cuando sus cámaras comenzaron a inundarla todas a la vez, molestando su visión con sus destellos cegadores, y pronto, los payasos habituales de los medios comenzaron a abrirse paso hacia el frente. Tornado. Tornado, por aquí. Su mirada errante se posó en un reportero que gritaba en su propio micrófono. En cuanto se miraron a los ojos, el hombre le hizo una pregunta que casi deseó no haber oído. ¿Qué opinas sobre el clamor de la gente que no está de acuerdo con el ranking? Yo, no sé. Tornado. Gritó otro. ¿Viste la conferencia de prensa? ¿Estás de acuerdo con tu rango? ¿Crees que eres un mejor héroe que One Punch Man? ¿Eh? Se tambaleó ante las preguntas insistentes. ¿Qué opinas de los rumores sobre ti, One Punch Man? ¿Qué? Tornado. ¿Va a resarcir la ciudad a esta gente por sus casas destruidas? Con eso, finalmente se hartó y puso los ojos en blanco antes de despegar hacia el cielo. En cuanto lo hizo, la multitud de fans vitoreó aún más fuerte a su heroína. Code se paró en lo alto de uno de los edificios desnivelados, viéndola partir. Aunque su misión fue prácticamente un fracaso desde el principio, no pudo evitar quedar impresionado con el resultado, fuera cual fuese el resultado, en fin. Nada mal, princesa, nada mal. Cuando la perdió de vista, bajó la mirada hacia la moneda de oro que tenía en la palma de la mano. Ya no tenía número. Ahora era solo un trozo de metal inútil, sin marcas ni crestas. De nuevo, la lanzó al aire con un tintineo, pero esta vez, desapareció antes de que golpeara el borde del tejado y cayera a la calle. Gimió Stinger al despertar con el sonido de los vítores ensordecedores a lo lejos. La habitación a su alrededor estaba completamente oscura y la cabeza le daba vueltas. Sentía un fuerte zumbido en la nuca que no podía apartar de sí, y bajo ese zumbido, se oía una voz desconocida, una voz que nunca había oído, y por muy clara que fuera, no podía descifrar lo que decía. Poco a poco, recobró el sentido y pudo sentir y oír el rumor de pasos que se acercaban. Stinger. Lo encontré. Entrecerró los ojos cuando alguien desde el pasillo le iluminó la cara con una linterna. Estoy aquí, gritó dócilmente, intentando ponerse de pie. Oye, dijo el hombre, ayudándolo antes de que se cayera. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Gimió. Eres el jinete Mumen, ¿verdad? Sí, dijo con una sonrisa. Me sorprende que hayas oído hablar de mí, pero, me alegro mucho de haberte encontrado. Sí, yo también. Se acercaron cojeando a la puerta antes de que alguien pasara a toda velocidad. Era Lightning Max, con su propia linterna, quien frenó rápidamente y retrocedió al verlos. Aguijón. Gritó, corriendo a su lado y poniéndole el otro brazo sobre los hombros. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿A quién viste? Preguntó. De nuevo, una mirada muy confusa cruzó su rostro, como si Lightning Max hablara en un idioma completamente diferente. Nadie, pero, dijiste que había alguien más antes de que te fueras. No recuerdo, solo recuerdo que Tornado me salvó y luego, creo que me golpeé la cabeza y. Después de eso, todo quedó en blanco, probablemente tenga una conmoción cerebral, dijo el ciclista sin cita mientras lo conducían por el pasillo. No te preocupes, te daremos atención médica y te volveremos a preguntar más tarde, ¿de acuerdo? Stinger simplemente arrastraba los pies a cada paso que daban y miraba fijamente la oscuridad que los rodeaba. Había alguien más.
A la mañana siguiente, Genos contempló la nota en sus manos por un momento mientras se encontraba en el recibidor del apartamento de su amo. No frente a la puerta de Saitama, sino justo enfrente, la casa de Tornado, si la información de Kim era correcta. Qué extraña coincidencia era que ella viviera justo enfrente. Quedó sumido en un estupor momentáneo mientras repasaba mentalmente el plan una y otra vez en busca de cualquier cosa que pudiera poner en peligro el resultado de la misión. Había muchas incógnitas, pero nada que pudieran explicar con precisión. Tal como estaban las cosas, esta era su mejor opción. Dejó la nota y tocó el timbre antes de darse la vuelta y entrar por la puerta del otro lado. Al entrar, vio a Saitama sentado perezosamente en su sofá con un manga en las manos y el televisor encendido, un canal de noticias hablando del ataque de ayer. La cocina era un desastre de envoltorios vacíos y cajas de comida. Cuando encontró un buen punto de inflexión en su historia, Saitama se giró y vio a su estudiante asomándose por la mirilla sin razón alguna. «Oh, Genos», dijo con un dejo de sorpresa. A través de la mirilla, Genos vio a Tatsumaki abrir la puerta y mirar a ambos lados del pasillo con expresión confundida, como si acabara de despertar. Al no ver a nadie, su mirada se desvió brevemente hacia la puerta de Saitama antes de fijarse finalmente en la carta que estaba al pie del umbral. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó Saitama, levantando una ceja desde su lugar en el sofá. Su pregunta casi sobresaltó al cyborg, quien se dio la vuelta. Se miraron fijamente un buen rato antes de que Genos encontrara las palabras. «Buenos días, maestro», dijo con una reverencia. «Disculpe mi ausencia. Estaba entrenando, claro, no te preocupes», Saitama lo despidió con un gesto. Observó cómo el cyborg empezaba a limpiar el desastre del festín del servicio de habitaciones de la noche anterior. «No tienes que hacerlo, iba a limpiarlo después de este capítulo. No es ninguna molestia, maestro. Solo me llevará un momento, vale, entonces, gracias». Se sentó allí y pensó si debía ayudar o no, pero fiel a su palabra, Genos casi había terminado, así que se recostó en el sofá y retomó la lectura donde la había dejado. «Bueno», gritó por encima del ruido de la basura que se movía tras él al pasar la página, «hoy estás de vuelta en acción, ¿verdad?». «Sí», respondió Genos mientras limpiaba el mostrador con un trapo. «Si no me equivoco, todos los héroes de la organización están de nuevo en la lista de activos». «Qué bien», dijo Saitama con una leve sonrisa. «Ojalá no pase nada grave. Se supone que hoy tengo el día libre». «En realidad», dijo Genos camino a la sala. Sacó otra nota del bolsillo y la leyó como si fuera la primera vez. «Encontré esta carta en tu puerta. Parece que habrá una reunión de la clase S hoy al mediodía, dice que no es una misión, pero la asistencia es obligatoria». «Oh», murmuró Saitama, sin siquiera darse la vuelta para confirmar. Genos lo observó desde detrás del sofá tratando de evaluar su reacción. «Bueno, eso apesta», murmuró el hombre calvo en voz baja. De inmediato, el cyborg sintió una punzada de culpa por arruinar su tiempo libre, pero se mordió la lengua. Era por el bien de la misión, y probablemente era la pieza más vital para el inicio del plan. Simplemente porque, dependiendo de cómo vayan las cosas, podría no haber un plan. No creo que sea demasiado largo. Esta nota dice que es solo un informe sobre las tareas de la misión de ahora en adelante. «Sí, vale», dijo Saitama encogiéndose de hombros. «De todas formas, pensaba quedarme sentado todo el día. Ayer fue un día larguísimo». «¿Con misiones?». «Niños», respondió, confundiendo al cyborg. No paraban de aparecer por todas partes, haciendo preguntas y cosas así. Me sentí como una niñera o algo así. Genos rió levemente con una sonrisa. Eso no era inusual en él. A menudo lo paraban los jóvenes fans cuando salía, y no estaba ni cerca de la fama de Saitama. Es seguro decir que probablemente lo paraban a menudo, y era demasiado amable como para ignorar a un niño. Después de eso, permanecieron sentados en silencio un rato, dándole a Genos más tiempo para reflexionar sobre su misión. Durante los últimos días, Ban, Kim y él mismo habían planeado todo lo posible. Pasaron horas y horas encerrados en el apartamento de Kim, repasando la simulación cada vez que fallaban y viendo vídeos adaptados a la inusual misión que estaban llevando a cabo. Aunque Kim y Ban parecían convencidos de su objetivo, él aún no estaba del todo convencido de que esta fuera la solución al problema de su amo. No quería ser una voz negativa en el grupo, así que se mordió la lengua, pero la supuesta química entre ambos siempre se le escapaba. De verdad le gusta Tornado al maestro. Incluso ahora que comprendía mejor el concepto de atracción romántica, no podía atar cabos entre Saitama y Tatsumaki.
Casi no había pruebas que sugirieran que Saitama siquiera pensara en la impulsiva. Si el maestro anhela compañía, seguro que podría encontrar algo mejor que ella, pensó mientras se miraba la coronilla. Tatsumaki no encajaba en ninguno de los estereotipos de interés amoroso que había observado en las últimas semanas. Bueno, no en los que le parecían realistas. De hecho, ella era el único arquetipo que no entendía. La chica grosera que al principio se muestra fría con el protagonista y que, por alguna razón, se enamora de ella. En esas películas, el chico casi siempre era el lado débil de la relación. Un trampolín para la mujer con poder que con el tiempo se percataba de sus fortalezas. Claramente, esa no era la dinámica entre Saitama y Tatsumaki, así que ¿en qué contaban exactamente? A pesar de sus dudas, su papel en esta misión estaba claro. Debía organizar la reunión, observarlos en un entorno aislado y estar atento a las señales de un romance en ciernes. Su entrenamiento lo había preparado para esto, y estaba decidido a ser lo más minucioso posible, aunque dudaba de la validez de las afirmaciones. Ahora, solo se preguntaba cuánto tardaría en llegar a una conclusión. «Oye, Genos», gritó Saitama, captando su atención. «Sí, maestro». Ahora que ya no estaba perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que ya no estaba leyendo su manga. Por alguna razón, miraba fijamente la televisión, casi aturdido. ¿Qué opinas de Tatsumaki? ¿Eh? Genos sintió un sobresalto ante la repentina e inesperada pregunta. Él, la trajo a colación de repente, era un cliché común en muchos de sus estudios cinematográficos, y era algo que, según Kim, era un buen indicio de atracción romántica. Siguió su mirada hacia el televisor y vio que era un noticiero donde los presentadores debatían quién debería ser el héroe principal, un tema candente que parecía dominar todos los programas de entrevistas que veía últimamente. Uno de los chicos dijo ayer que yo debería ser el número 1, continuó Saitama. Su rostro seguía tan inexpresivo como siempre. Todos siguen diciendo eso, pero no entiendo por qué. A decir verdad, le rondaba la cabeza más que nunca después de su conversación con Niño Emperador. Antes, no le había prestado mucha atención, pero oírlo de otro miembro de la clase S que no era Genos le hizo reflexionar. Parecía que todo el mundo estaba fascinado por este tema más que por cualquier otra cosa. Para él, era casi ridículo, sobre todo después de enterarse de sus logros y estadísticas sobre su trabajo como héroe. Es una heroína muy buena, ¿verdad? Genos parpadeó para disipar su aturdimiento cuando Saitama se giró hacia él, esperando una respuesta. Ella es, la mirada de Saitama se detuvo en él un instante antes de volverse. Aunque parece que nadie la quiere, Tornado tiene muchos fans, dijo Genos como para refutar su afirmación. Bueno, supongo que es cierto, murmuró en voz baja. Pero, ¿te gusta? Genos casi se tambaleó ante la repentina pregunta, pero logró mantener la compostura cuando Saitama se giró y lo miró de nuevo. Su mirada era tan directa como siempre, pero por alguna razón, Genos sintió una presión desconocida, como si Saitama estuviera escrutando su reacción. ¿Debería mentir por el bien de la misión o ser transparente con sus pensamientos? ¿Y si su respuesta influyera en el resultado? No lo hago, admitió finalmente. Saitama siguió observándolo por un momento más antes de preguntar. ¿Por qué no? Ella destruyó tu apartamento, te atacó cuando ya no eras un héroe registrado, se burla de tu calvicie, menosprecia constantemente tu inteligencia superior y acepta injustamente el puesto de rango 1. De nuevo, Saitama lo miró fijamente un instante, como si juzgara su respuesta, antes de volverse y mirar la televisión. La conversación que mantenían los presentadores se le escapó mientras veía el vídeo de Tatsumaki elevando los edificios. A pesar de todo lo que Genos acababa de decir y de su conversación con el Niño Emperador el día anterior, tenía una visión diferente de su héroe número 1. En realidad, no entendía del todo de qué se trataba, pero simplemente no la veía como los demás. Cuando la llamaron grosera, la recordó luchando a pesar de estar inconsciente solo para salvar a todos los que pudo durante esa gran misión. Cuando dijeron que era inmadura, pensó en que le había conseguido un trabajo estable después de destruir su hogar, solo para enmendar su error. Por cada cosa mala que se les ocurría, sentía que se perdían lo bueno. ¿De verdad era tan mala que no podían ver más allá? No creo que sea tan mala, esa declaración desconcertó por completo a su protegido cibernético, quien continuó examinando su rostro. ¿Qué significaba eso? No tan mal no era una indicación clara, pero lo convenció de que existía una posibilidad, incluso si la hubiera, ¿importaba?
A pesar del posible interés de su maestro, una relación romántica funciona en ambos sentidos, y Tornado era Tornado, por lo que él podía ver, ella despreciaba por completo a Saitama. Genos solo podía suponer que se debía a sus celos por sus habilidades superiores y su popularidad. En ausencia de Blast, ella había sido la heroína principal durante algún tiempo y, con su revelación, Saitama obviamente estaba en camino rápido de usurpar su puesto. Por otra parte, King le recordó que Saitama le había salvado la vida en múltiples ocasiones, tal como lo había hecho con ellos. ¿Podría Tornado realmente ignorar semejante acto por celos, o estaría ocultando sus verdaderos sentimientos por vergüenza? Hoy era el día en que Genos descubriría la verdad. Tatsumaki estaba sentada en su asiento en la sala de reuniones con los brazos cruzados, mirando las sillas vacías frente a ella con irritación. Ya eran las 10:10 del mediodía, así que ¿dónde estaban todos? ¿Quién demonios había programado esta reunión y por qué le informaron con una nota en la puerta? Si no hubiera estado despierta toda la noche, tal vez se lo habría preguntado incluso antes de salir de casa. ¿Qué demonios es esto? Una broma. Si lo era, no era buena. Solo le hacía perder el tiempo al sacarla de casa. En cierto modo, casi le servía. No se veía obligada a quedarse mirando la pantalla del televisor, viendo a los periodistas y los programas de entrevistas debatir sobre ella y Saitama, sobre todo ahora que estaba al tanto de los rumores que corrían por el aire. Al parecer, una legión de fans tenía la loca teoría de que a Saitama le gustaba. Se basaba únicamente en su estúpida declaración durante la rueda de prensa, donde la llamó increíble. PFFT, sí, claro. ¿Por qué demonios le gustaría, considerando todo lo que ha hecho? Destruir su casa, obligarlo a volver a un trabajo que no le gustaba, insultarlo. Había hecho prácticamente de todo, menos escupirle en la cara. Así que no podía creer ni por un segundo que le gustara a Saitama. No quería perderte. Sin embargo, su voz al pronunciar esas palabras siempre parecía volver a ella. Si no le gustaba, aunque fuera un poco, entonces, ¿por qué dijo eso? Cuando ese pensamiento apareció y desapareció, volvió a mirar el reloj con un suspiro de irritación. No parecía que viniera nadie, así que decidió irse. Antes de que pudiera hacerlo, la puerta por fin se abrió. Se quedó sin aliento al ver que era Saitama entrando con su pequeño compañero robot. No lo sé, decía. Supongo que podría haber sido un oso cyborg o algo así. Tenía un ojo de metal. Ya veo, respondió Genos, frotándose la barbilla pensativo. Quizás solo era un oso normal con mejoras cibernéticas. Fue entonces cuando notó la otra presencia en la habitación. Bueno, medía como 20 pies de alto. Oye, ¿dónde están todos? Maestro, dijo Genos, mirando a Tatsumaki varias veces. Deberíamos esperar en nuestros asientos asignados. Se giró para ver qué miraba Genos y vio a la mujer de cabello verde. En cuanto se miraron a los ojos, ella apartó la mirada y fijó la mirada en un punto de la mesa con el ceño fruncido. Saitama se detuvo y la observó un buen rato. Pensó en sus conversaciones anteriores ahora que estaba a pocos metros de la mujer, solo para ver si se sentía diferente. ¿No tiene amigos, Se alejó en silencio, dejando a Genos observándolos desde su lugar en medio de la larga mesa. Tatsumaki escuchó cada paso que daba de camino, y por estúpido que pareciera, tuvo que prepararse mentalmente para una interacción mientras hacía todo lo posible por mantener su expresión de frustración casual. Vale. Cálmate, respira. Tal vez si se veía lo suficientemente frustrada, él ni siquiera diría nada. Hola, dijo Saitama en cuanto se sentó. ¿Qué pasa? Tatsumaki lo miró, aún con su mueca de frustración. Hola, Saitama sonrió y la vio apartar la mirada. Se dio cuenta de que estaba molesta por su expresión, y supuso que sabía por qué. Entonces, supongo que todos llegan un poco tarde, Ella no respondió. Qué raro, Tatsumaki continuó dirigiendo su mirada frustrada a cualquier parte de la sala, menos al hombre calvo a su lado. Su mirada se dirigió al cyborg en el centro de la mesa, que los observaba con atención antes de ser descubierto. En cuanto cruzaron miradas, se giró como si nunca hubiera estado mirando. ¿Tu nota también decía mediodía? Preguntó Saitama. Ella se giró y lo vio todavía mirándola con esa misma expresión vacía. ¿Qué? ¿No recibiste una nota? Tatsumaki estaba tan irrazonablemente consciente del latido de su corazón que casi no lo oyó. Se daría cuenta de que estaba nerviosa. ¿Acaso ese estúpido robot tenía algún tipo de visión de rayos X?
Decía mediodía, dijo finalmente, esperando que eso fuera todo. Me pregunto dónde estará todo el mundo entonces, una vez más, no dijo nada para continuar la conversación, así que se sentaron en silencio. Genos seguía observándolos desde su asiento, preguntándose qué se suponía que debía estar buscando. En todas las películas que habían visto como preparación, confiaba en identificar algunas señales reveladoras, pero ellos no hacían nada. Saitama tenía la mirada perdida en la pared frente a él, y Tatsumaki parecía evitar mirarlo con insistencia. No hablan, Kim dijo que no debería dirigir la conversación, pero si no hay conversación, significa que la misión ha fracasado. Saitama observó la habitación vacía, deslizando los dedos sobre la mesa varias veces, para intentar contener su creciente aburrimiento. Volvió a mirar a la pequeña mujer a su lado y la vio aún con el ceño fruncido. No podía asegurarlo, pero empezaba a parecer que no le gustaba mucho. ¿Era por su olor o algo así? Quizás simplemente no le gustaba la gente calva. El niño emperador dijo que había una razón, sería esa. Todavía parecía bastante normal, a pesar de todo lo que había oído. Sinceramente, había algo en ella que le recordaba a sí mismo. Al verla en la televisión, era evidente que no le gustaba su trabajo, y al saber que no tenía amigos, le vino a la mente su yo de joven. No era agradable que todos tus compañeros te ignoraran sin motivo, así que no podía imaginarse ser odiado. Ojalá tuvieran un botón para café o algo así, dijo en tono juguetón. Tatsumaki lo miró por un instante con expresión confusa. Antes de que pudiera decir nada, el cyborg en medio de la mesa se puso de pie bruscamente. Maestro, ¿qué talla le gustaría? Saitama se giró hacia él con una mirada confundida. Dijiste que querías café. Puedo ir a buscarlo a la cafetería del vestíbulo. ¿Qué tamaño? ¿Caliente o frío? WHOA intentó detenerlo. ¿Algo para picar? Venden bollitos, pasteles, galletas, tartas, pasteles. Tatsumaki se quedó mirando al extraño hombre mecánico mientras enumeraba cada plato del menú como si lo hubiera estudiado de antemano. Era como un perro ansioso, dispuesto a complacer a su dueño a toda costa. ¿Era un estudiante o un asistente glorificado? Cuando miró a Saitama, él parecía tan confundido como ella. No, está bien, lo interrumpió finalmente. Supongo que un café está bien. Genos le hizo una reverencia. Entendido, maestro. Déjamelo a mí. Saltó por encima de la mesa y se preparó para correr hacia la puerta antes de que Saitama lo detuviera. Espera. Volvió a mirar a Tatsumaki, quien seguía observando al ansioso cyborg con expresión confusa. ¿Quieres algo? No, murmuró ella. ¿Estás seguro? Puedo pagar. Estoy bien. Supongo que no le gusta el café, supuso. Se giró hacia su estudiante con un gesto de la cabeza. Solo uno, entonces. Y cómprate uno para ti también. Entendido, repitió al salir. Saitama suspiró y se recostó en su asiento, estirándose. Tatsumaki lo observó un momento y se echó el pelo detrás de la oreja, sintiéndose mucho más nerviosa ahora que estaban solos. Todo en la situación se le hacía mucho más difícil. Le costaba respirar, decidir qué hacer con las manos, incluso mirarlo, y eso la enfurecía. Actúa con normalidad, idiota. Respiró hondo y recorrió lentamente la mesa hasta que vio sus guantes entrelazados. Dudó de nuevo antes de mirarlo a la cara, y, por supuesto, él la estaba mirando fijamente. Entonces, ¿Kibor demonio es tu alumno? Saitama se sorprendió por la repentina pregunta. Genos. Aún no se acostumbraba al nombre de héroe de su protegido. Siempre le costaba un poco hacerlo. Sí, supongo. ¿Cómo pasó eso? Antes de responder, la observó con curiosidad en sus ojos inexpresivos. De verdad intentaba conversar. Por un instante, empezó a comprender a qué se refería Niño Emperador sobre por qué no tenía amigos, pero, después de todo, no era tan mala. La verdad es que no lo sé, admitió. Lo conocí hace unos meses cuando luchaba contra una especie de monstruo mosquito, o eran abejas. Creo que iba a explotar antes de que lo salvara. Entonces, me pidió ser mi discípulo, murmuró ella. Habría dicho que no, pero al principio no lo escuché bien. Tatsumaki no pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo antes de responder. Aún puedes decir que no. Saitama bajó la mirada hacia la mesa, considerando sus palabras. Era cierto, pero después de tanto tiempo, prefería considerarse a sí mismo y a Genos como algo más que un profesor y un alumno.
Supongo que, a estas alturas, simplemente nos veo como amigos. Cuanto más hablaban, más fácil le resultaba a Tatsumaki mirarlo a los ojos, sobre todo después de decir eso. ¿Por qué demonios alguien tan fuerte como él se asociaría con alguien tan débil como sus amigos? Demon Keyboard ya era bastante malo, pero recordar su encuentro con ese impostor sin carácter del rey la confundía aún más. Parecían muy buenos amigos, pero simplemente no tenía sentido. El único razonamiento lógico que se le ocurrió fue que era lo suficientemente estúpido como para dejarse usar por cualquiera. Se burló por lo bajo y negó con la cabeza. ¿Por qué tenía que ser él a quien le gustaba? Saitama arqueó una ceja ante su mirada desdeñosa. Pensó que estaban conversando con bastante fluidez. ¿Había dicho algo? Te vi en las noticias ayer. Un pánico silencioso la invadió al volverse hacia él. ¿Era un ávido observador de noticias? ¿Había visto esas teorías de los fans? ¿Sí? La forma en que levantaron esos edificios en el aire fue realmente genial. Ella lo miró fijamente un momento antes de darse la vuelta, avergonzada por su repentino elogio. Volvió a sentir ese maldito cosquilleo en las mejillas. Casi podía sentir su rubor como si fuera algo que pudiera borrar. Gracias. Saitama la miró de reojo un instante, sorprendido por su respuesta. No se lo esperaba. Había algo diferente en ella hoy. No estaba siendo cruel, nada de lo que dijo fue necesariamente amable, pero tampoco cruel, y, curiosamente, le hizo sonreír un poco. Si de verdad había una razón por la que no tenía amigos, definitivamente no la veía ahora. Vio como un transpondedor salía repentinamente de un bolsillo de su vestido. Metió la nariz y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Con suerte, no estaba interrumpiendo la conversación. Había una pregunta en su mente. Algo en lo que había estado pensando mientras la veía pelear ayer. ¿Puedo preguntarte algo? Tatsumaki lo miró de nuevo antes de volver a pasar el dedo por su dispositivo sin pensar para parecer ocupada. ¿Por qué demonios estaba tan hablador hoy? Claro, ¿crees que este trabajo es divertido? ¿Qué? Ser un héroe, aclaró. Es divertido. Interpretó su mirada confusa como una señal de que aún no entendía lo que le preguntaba. O sea, te vi peleando ayer, y parecías un poco aburrida, eso es todo. Miró la pestaña de notificaciones en blanco de su transpondedor con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios estaba diciendo? Seguramente no era lo que ella creía. No se supone que sea divertido. Es un trabajo, sí, supongo, dijo encogiéndose de hombros. Percibió un cambio desagradable en su tono y decidió dejar el tema por el momento. Por desgracia, ella no iba a darle la oportunidad. ¿Fue más emocionante trabajar en esa tienda de la esquina o algo así? No, pero con un trabajo como este, ¿no parece que debería ser un poco más desafiante? La primera misión no estuvo mal, pero, parece que los monstruos se están debilitando cada vez más. Sus ojos finalmente volvieron a él con un brillo peligroso. Esa declaración fue como una bofetada, considerando todo lo que había sucedido durante el último mes. Parecía que se burlaba de los demás héroes, y más importante aún, de ella misma. ¿Estás diciendo que quieres que los monstruos se hagan más fuertes? De repente, una nueva tensión se apoderó del ambiente. La incomodidad desapareció, reemplazada por una presión amenazante. Mirando fijamente esos ojos verdes entrecerrados, casi no quiso responder. Sí. Eso es, tan estúpido. Saitama simplemente parpadeó y la miró tontamente, como si no entendiera lo que quería decir. ¿Para qué demonios querrías algo así? ¿Acaso la primera misión no fue lo suficientemente emocionante? Oh. ¿Qué tiene de divertido que casi mueran todos? ¡Qué estupidez! ¿Qué demonios te pasa? Casi intentó defenderse, pero ella lo interrumpió de nuevo. ¿De verdad eres estúpido? Si los monstruos se están debilitando, significa que estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, supongo que eso tiene sentido, razonó. ¿No te lo estás tomando en serio para nada? Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. ¿Qué demonios te pasa? ¿No casi muere tu supuesto alumno como 3 veces? Genos siempre casi muere. ¿Y tú crees que los monstruos deberían hacerse más fuertes? Tiene todo el sentido, idiota. Si sus palabras le llegaban, no lo notaba. Tenía esa misma mirada tonta, como si ni siquiera le hubiera afectado, y eso solo la enfurecía aún más. Su rostro ardía por una razón muy distinta a la de hace unos momentos. TCH. Y yo que creía que debería ser el número 1. A este idiota ni siquiera le interesa el trabajo. ¿Acaso le importa ser un héroe? Oh, murmuró. Ahora lo veo, sus palabras la sacaron de su repentino arrebato de ira.
Aunque su expresión no cambió, había algo diferente en su presencia. De repente, parecía mucho menos atractivo. ¿Qué quería decir con eso? Se había dado cuenta por fin de lo estúpido que estaba siendo. ¿O era algo más? Saitama miró el reloj y vio que era casi media hora después de la hora que les habían dado. Era evidente que no vendría nadie, así que apartó la silla con un suspiro. Sí, creo que me voy a casa. Tatsumaki lo vio caminar hacia la puerta con una sensación indescriptible en el estómago. Fue como si en ese momento se diera cuenta de lo irrazonable de su reacción. Lo que dijo fue una tontería, pero realmente fue suficiente para que ella se enfadara así. Eso fue realmente cruel. Saitama llegó a la mitad del camino antes de detenerse en seco. Se quedó mirando la puerta un momento antes de despedirse. Lo siento, no quise ofenderte ni nada. Supongo que así es como me siento a veces, giró un poco la cabeza para hablar por encima del hombro. Y, además, si fueras un poco más amable, creo que todos creerían más en ti como el héroe número 1, es decir, después de todo eso, Tatsumaki contuvo la respiración cuando de repente él se giró para mirarla a los ojos y, curiosamente, estaba sonriendo un poco. Sí. La mujer de cabello verde quedó atrapada en su mirada, y no se le ocurrió nada que decir. Incluso después de haberlo insultado, siguió siendo tan amable. La culpa en la boca del estómago la invadía, calentándole el rostro por una razón diferente. ¿Cuántos tonos de rojo había experimentado su rostro en los últimos minutos? Bueno, murmuró Saitama, dándose la vuelta. Nos vemos luego. Tatsumaki lo observó irse un momento. Se quedó mirando la nuca de él con una multitud de sentimientos dando vueltas en su mente. Antes de que pudiera comprenderlo, Genos entró corriendo del pasillo, aparentemente presa del pánico, con 2 tazas de café en sus manos metálicas. Maestro. Guay. Se detuvo al ver a Tatsumaki a los ojos. Tenía una expresión extraña en el rostro, y solo con ese vistazo, supo que debía de haberse perdido algo importante. Tarareó Saitama, tomando una de las bebidas de su mano. ¿Qué es? Hay un ataque, respondió una nueva voz detrás de Genos. Era Sekingar, que se abalanzaba sobre él con una tableta en las manos y una expresión severa. Sitch no se quedaba atrás. Nos alegra que estés aquí, Saitama, dijo, y se pusieron manos a la obra de inmediato, estableciendo una base de operaciones cómica en el centro de la mesa. ¿Qué pasa? Preguntó Tatsumaki, levantándose de su asiento con los brazos cruzados. Tornado, dijo Sekingar con evidente alivio. No sé por qué están aquí, pero es una bendición disfrazada. Hay 3 ataques ocurriendo simultáneamente. Los 3 son amenazas garantizadas de nivel demonio, y uno tiene el potencial de alcanzar el nivel dragón, continuó Sitch. ¿Dónde? Preguntó Tatsumaki inmediatamente. Ciudades J, F y B, dijo Sekingar mientras comenzaba a escribir en su portátil. De repente, las pantallas a su alrededor se encendieron todas a la vez, mostrando grabaciones deficientes de cada ataque. Tatsumaki y Geno se tensaron ante lo que veían mientras Saitama tomaba un sorbo de su café casualmente. Cyborg demonio, dijo Sitch, captando su atención. Te enviamos a Ciudad B. El monstruo está siendo contenido en la prefectura de Shinra por Driveknig, y un grupo de héroes de clase A necesitan tu ayuda urgentemente. Por favor, date prisa. Entendido. Gritó con un gesto severo antes de alejarse por el pasillo. Sekingar lo retoma desde allí. Samurai Atómico y Flash ya se están acercando a Ciudad F, así que les pedimos que se dirijan a Ciudad J inmediatamente. Tatsumaki entrecerró la mirada y echó un vistazo al hombre calvo. Los 2. Saitama, comenzó Sitch. Entendemos que hoy deberías estar de permiso, pero te pedimos que nos ayudes en esta misión. Esta criatura en particular es una amenaza potencial de nivel dragón. Ya ha derrotado a Darksine, al dios cerdo y, por ahora, también al hombre zombie. Claro, dijo encogiéndose de hombros. No me importa, gracias, dijo Sekingar asintiendo. Desafortunadamente, nuestras unidades aéreas están en mantenimiento. No tenemos helicópteros para llevarlos, así que tendrán que llegar por sus propios medios. Al oír eso, miró a Tatsumaki que ya estaba flotando hacia la salida. Tornado, dijo Sitch, deteniéndola antes de que se fuera. Los enviamos a ambos porque esta criatura parece tener un patrón de comportamiento similar al del monstruo que derrotaste ayer. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. Sitch miró a Sekingar un momento antes de volverse. Ya, lo mataron 2 veces, explicó.
De alguna manera, sigue reviviendo en un estado evolucionado, y no se comporta tan erráticamente como los demás, no podemos saberlo con certeza, pero, casi parece estar buscando algo, o alguien más, añadió Sekingar. En cualquier caso, está destrozando la ciudad, así que la misión sigue siendo la misma, neutralizar al objetivo. Saitama tomó otro sorbo de café mientras escuchaba la explicación. Al terminar, volvió a mirar a la pequeña mujer que flotaba cerca del pasillo. Todavía parecía molesta por la conversación de hacía un momento. Lo notó por la mirada que le dirigió. Ojalá no fuera tan incómodo como para no poder pedirle un favor. Tengan cuidado, dijo Sitch, volviendo a llamar su atención. No dudo que logren su objetivo, pero, esta criatura es persistente. Tatsumaki se burló y salió por la puerta. Saitama la siguió de cerca. Por alguna razón, no se alejaba a toda velocidad, así que supuso que probablemente planeaba seguir con ellos. Hola, gritó mientras se marchaban. Ella no aminoró la marcha, pero él notó que lo había oído. ¿Hay alguna posibilidad de que me lleven? Fin del capítulo.